¿Qué tal? Y un placer volver a saludarte. Esta vez Igual, ya, qué placer, qué gusto verte. la otra vez te solté en la charla de las 5, te solté solo para que tú hablaras, pero hoy me apetecía charlar un poquito contigo sobre eso, sobre un destilado, un fermentado, perdón, muy tradicional, bueno, no solo de Perú, sino de toda Mesoamérica, ¿no? Bueno, desde casi México, bueno, de todo, yo me entiendo que de toda América y en distintas partes. Pues primero Exacto. agradecerte primero, bueno, que aceptaras la invitación. La verdad que siempre que levanto la mano ahí estás para lo que te pido. La verdad que se agradece mucho y es un lujo tenerte aquí. No, al contrario, Javier Marín, agradecerte Mm. por tener tu visión en Sudamérica, tener tu visión del trabajo que estás haciendo también en México, tener esa visión que para nosotros es muy importante o sea, simplemente el hecho de que alguien esté viendo las cosas que hubo antes, nuestros fermentos, nuestro trabajo de atrás, para Mm. nosotros es un honor, la verdad. Marín, agradecerte por todo ese trabajo, Javier, en serio, No, de todo, al revés. claro. Bueno, al revés. Después bueno, del programa Alma, que ya vi por ahí que estaba ya Seila, que ahora está ya en Puerto Vallarta. Bueno, mamá me acaba de mandar una foto de la tuba, otro destilado riquísimo allí de la Palma. Y yo creo que, bueno, yo creo que igual de México, de México, de Latinoamérica, porque es donde más fermentados hay. Pero bueno, os invito a todos a que la semana pasada estuve hablando con Edu sobre la sidra y fue interesantísimo también todo lo que hay detrás de un fermentado como puede ser la manzana. Pero bueno, Claro. pero hoy pues lo que venimos a hablar es de la chicha, ¿no? De Y vuestro, de vuestro fermentado de maíz. Entonces, primero antes de empezar a ver qué más hay por ahí, me gustaría que explicaras un poquito qué es la chicha y cómo la consumís ahí en Perú. perfecto. Bueno, el nombre chicha es muy genérico aquí en Perú. Chicha le llamamos a fermentados, sobre todo fermentados espontáneos. Los fermentos que se puede hacer, hay mezclas, ¿no? Pero la base en Perú es la chicha de jora. La chicha de jora lo decimos a un fermentado de maíz germinado y este fermento, jora es el germinación, que al maíz germinado se le dice jora, y chicha de jora al maíz a la fermentación de este maíz. Ujú. En Perú tenemos diferentes zonas, diferentes lugares donde se hace estas chichas. Por ejemplo, en otros lugares, más en la sierra, lo mezclan con algunas frutas, con algunos tubérculos y tienen una chicha de algún sabor específico. Pero lo ¿Eso qué lo interesante de la hace? Sí, ¿qué lo hace más? ¿Por sabor o por facilitar la fermentación? Bueno, porque sabemos también que el maíz es complicado, ¿no? Bueno, llegaremos, exacto, me en imagino realidad, de ahí, pero... sí, de hecho les ayuda mucho en el tema de la fermentación, pero es por el sabor. A la gente le gusta como experimentar con cosas del entorno, ¿no? Frutas del entorno. Hay una fresa pequeña en la frutillada, que es muy costumbre la frutillada, que es chicha de jora con la fresa, ¿no? Ahora, lo rico y lo interesante de la chicha de jora en Perú es sobre todo la variedad que puedes encontrar en el norte, en el centro, en Cusco, ya que la chicha es una fermentación espontánea, entonces hay muchos microorganismos que están vivos y que de alguna forma es el ADN o es el sabor de ese entorno, de ese lugar, y es lo que interviene y es lo que lo hace mágico a la chicha, ¿no? Y la chicha es ¿Y qué origen. proceso le hacéis? Bueno, yo realmente cuando estuve en Perú fue hace, no sé, creo que fue 2013, algo así, y la verdad que de aquella pues no creo que ni conocía la chicha y no había muy pocos bartenders que hablaran en ese momento de la chicha, pero bueno, cuando coincidimos en Ecuador hace 2 años, yo creo que fue, Sí, sí. ahí sí que cuando me fui a Cuenca, ahí sí que pude probar chicha de Vale. jora ecuatoriana. Lo que sí que me dijeron allí, bueno, no probé, pregunté en varios mercados y me dijeron que la tradicional no la hacían todo el tiempo, solo la hacían en distintas fiestas o en distintos momentos, creo que era carnavales y algunas 3 o 4 fechas más. Ahí también en Perú también está muy ligada tradicionalmente la elaboración de estas bebidas con festividades, con temas Exacto. religiosos, con esta parte. La chicha, Mm, exacto. O sea, de hecho, la chicha es algo tan peruano, o sea, tan sudamericano,
o sea, desde antes de la conquista, los incas consumían chicha, se han encontrado restos en Caral, que es la primera civilización aquí en el pequeño norte del Perú, donde han encontrado restos de chicha en estas vasijas de barro, ¿no? Entonces, la chicha antes, para nuestros antepasados, la chicha era algo de culto, la chicha la hacían las mujeres, era para brindar ofrendas, había una chicha específica para el Inca, acompañaba la comida, era para refrescarse, para que se la pasen bien en ese tiempo. Y por qué no tener esa visión ahora. Yo lo veo la chicha no tanto como pasado, sino lo veo más como futuro, porque la chicha es un fermento que puede acompañar bien, de hecho, la gastronomía que ahora estamos viviendo, pero también puede ser como, o sea, siempre lo fue, bueno, yo soy de Huancayo, que es una zona centro de Perú, que son los Andes, esa altura, y como realmente como tradición, en cualquier persona levante el segundo piso de su casa, la tradición es brindar con chicha de jora. O los platos típicos se acompañan con chicha de jora. Entonces, yo también crecí con ese sabor del maíz caramelizado, tostado, la chancaca, como lo hacen en Huancayo. Y es interesante. Y ahora, no hace más de un año, yo estoy viajando, trabajando con un grupo, entendiendo un poco el tema de la chicha y conociendo qué es lo que le hace diferente una chicha de otra, ¿no? Eh, por ejemplo, en el norte usan huesos para mover la chicha, en Cusco lo fermentan por mucho tiempo, entonces el tratar de entender por qué pasa estas cosas, por qué una chicha es diferente a otra, el clima, el terroir, el maíz, ¿no? Y ahora tenemos ya un registro, hemos hecho pruebas aquí en Lima, pero lo mágico de esto son los microorganismos que actúan en la fermentación. Entonces, bueno, de hecho la chicha, lo más cercano a la chicha es una cerveza, efectivamente. La cerveza es un fermentado de cereales, cebada, malteada, pero lo que nos diferencia de eso es definitivamente el maíz y luego el lúpulo. El lúpulo actúa como un saborizante y también como un conservante en una cerveza. En el caso de la chicha no se usa lúpulo definitivamente, pero para llegar a tener azúcares fermentables hay que hacer diferentes tipos de maceraciones en diferentes temperaturas para conseguir que los almidones transformen en azúcar fermentables, dextrosas, ¿no? Eh, y ahí ese trabajo de transformación de azúcares, de almidones en azúcares, los hace una amilasa que se llama la amilasa. Estas enzimas actúan como tijeras y cortan estas cadenas grandes de carbohidratos en azúcares. Lo interesante es que aquí en Perú tenían algo muy sistematizado, que usaban la saliva, las enzimas de la saliva, para ocasionar este cambio carbohidrato-azúcar. O sea, yo ¿Siempre, creo que siempre en Perú lo antes, hacían así o por cocimiento? ¿Siempre por la femilaza de la boca? sí, siempre hacía por amilasa y luego le llevaban a cocción, ¿no? Claro, y eso ya era como una segunda transformación, pero esta transformación de las enzimas solo se da en temperaturas y tiempos exactos. Entonces, ese conocimiento no había, pero sí había el tema de la saliva. Entonces, ahí iniciaba una fermentación. Ahora, el maíz, una vez ya transformada el azúcar, porque no solo es el azúcar, sino son proteínas, son muchos nutrientes, Sí, sí. es muy rica para Porque el entorno. el maíz realmente no es nada eficiente para fermentar, o sea, generalmente, bueno, no sé los maíces que tenéis ahí si son un poco distintos, pero el tradicional tampoco es que sea, bueno, en el Burgo y tal siempre tienen que añadirle cosas para Sí, sí. fermentar, No, no, en realmente... realidad, sí, los maíces que nosotros contamos aquí en Perú son muy ricos en nutrientes, son muy, muy ricos en nutrientes. De hecho, si tú dejas un mosto de maíz transformado y en azúcar fermentable al ambiente, es Ya la va. comida para todos los microorganismos del ambiente. Ahora, de hecho, las chichas se parece un poco a lo que es la cerveza lambic de Bélgica. Ahora, la cerveza lambic tiene todo un ritual porque es muy interesante cómo se acercan a la naturaleza, cómo viven su lugar de origen por medio de los microorganismos. Y básicamente es lo que pasa con la chicha. Ahora, lo que pasa en Perú es que inconscientemente muchos lugares en Perú tradicionalmente han desarrollado una tecnología para hacer chicha sin saberlo.
Por Sí, ejemplo, bueno, el empirismo históricamente está pero es por todos lados, ¿no? La tradición pasa de padres a hijos, de generaciones en exacto, generaciones, y es increíble. Bueno, y también, como decías tú, que también hay tanta diferencia en alturas, bueno, tú lo sabes también mejor que yo, porque aquí es mucho más plano, pero a mucha altura, pues todo se fermenta mejor, todos los microorganismos son más dóciles también, no hay tantos microorganismos malos, ¿no? Entonces me imagino que también con estas investigaciones que estáis haciendo encontraréis muchísima diferencia, ¿no? Entre exacto. chichas de altura y chichas de abajo. Porque aún el otro día hablando con una chica boliviana del curso que tenemos, que él dice que, bueno, me comentaba que como ellos en La Paz están súper altos, 3000 y pico, que ahí la fruta se conservaba durante muchísimo tiempo, que todo se perpetuaba porque realmente no había microorganismos malos, o sea, no había nada que pudriera las cosas. Aquí que estamos acostumbrados con Barcelona a nivel del mar, estamos, bueno, nosotros también en Lima, pero vosotros, pero me imagino que encontraréis hacer los experimentos en Lima y hacerlos en donde eras tú, me imagino que será dos películas completamente distintas. Sí, y de hecho lo bonito de un proyecto de hacer chicha es salir y hacer chichas en el entorno, en el origen. ¿Por qué? Porque, o sea, digamos que Cusco es ideal en el caso de temperatura y altitud, sobre todo en temperatura, porque a esas temperaturas de 15, 10 es donde viven muchos microorganismos que son muy factibles para que puedan reproducir una buena fermentación. Si está muy alto, ya hay otros microorganismos, ¿no? Ahora, entre los microorganismos tenemos el Lactobacillus. De hecho, las chichas son ácidas, acetobacter definitivamente, tienen un toque acético, pero eso es controlable. Y también empíricamente, algunas comunidades como Arequipa controlan mucho la oxigenación, que es muy, muy interesante. Y ¿Y bueno, cómo controlan la oxigenación de una forma natural? Sí, tienen como una porque no tienen vasija, un log, ¿no? No tienen no tienen el airlock, sifón. pero tienen una tapita que luego lo sellan con agua. Ah, claro. Entonces, es increíble, es una tapa, tal cual, es una tapa de olla en las vasijas de barro, pero tiene como un puente alrededor y lo llenan de agua. Y ahí ven cómo salen las burbujas. O sea, yo me quedé, dije, wow, eso es súper una tecnología increíble. Bueno, y también hay la Saccharomyces, que es la levadura para la levadura Sí, emblemática sí, del alcohólica. alimento. Pero también tenemos la Brettanomyces, que es una levadura súper natural, está en muchos ambientes, y esta levadura específicamente puede transformar algunos azúcares que tengan cadenas grandes en azúcar. Entonces, o sea, es un festival de microorganismos, y lo importante, nosotros lo que estamos viendo ahora es justamente eso, en qué temperatura inocula mejor o qué hay más levaduras, es a una temperatura fría definitivamente. Sí, Eh, pero ahora, porque la controlas mejor o porque realmente los sabores son mejores o porque es más óptimo para generar alcohol y todo. sí, en esa temperatura es donde más vive o donde más se acomoda en el ambiente, donde aquí en el espacio hay muchas levaduras espontáneas. Ahora, de hecho, por eso en el norte, donde hace mucho calor aquí en Perú, las veces donde hacen o inoculan mucha cerveza después de la cocción, es en la época del invierno, donde hace frío. Entonces, esa cerveza, bueno, esa chicha es estacional, porque en ese lugar se puede hacer la inoculación de estas levaduras, de estas bacterias salvajes, y luego te va a dar una muy buena fermentación. Algo que Pero nos vosotros, sorprendió mucho. bueno, volviendo un poquito a lo que hablaste, porque bueno, yo no soy muy aficionado a la cerveza, pero cuando descubrí las Sours y las Lambic y las Gose y todas estas, me quedé fascinado. Ahí también realmente no hacen como puede ser el proceso tradicional de una Sour, que es primero tiene la fermentación más ácida y después otro tipo de fermentaciones. Y lo hacen todo junto, ¿no? Pillan la acidez por distintas fases del proceso, no que cortan una y hacen la otra, ¿no? No sé si me Las expliqué. plan, la acidez y por medio de... Bueno, ¿está bien? Bueno, las sour beers sí Sí, son sí. controladas, ¿no? Mm. Pero Bueno, las la primera, la chichas, primera parte es espontánea, pero la segunda ya no. La segunda, al principio, la primera generalmente no es controlada, es espontánea por el ambiente, pero después parturizan, suben temperatura para inocular, para sacar eso, y después ya arranca lo que sería hacer una cerveza sobre una base más sour. claro, Entonces ahí entiendo. dejan que ingrese el lactobacillus para que haya la Mm, acidificación y controlan eso, ¿no? La mm, oxigenación.
Pero es algo que nosotros estamos viendo ahora, porque es interesante el tema de inocular las levaduras y tener todo muy controlado, pero por otro lado es también interesante dejar que la naturaleza haga lo que siempre ha hecho con la chicha. Sí, sí, sí. Y saber y entender eso es nuestro trabajo ahora, ¿no? Entonces, nosotros estamos ahorita haciendo chichas, hemos hecho chichas con maíz morado, es un maíz negro, cuyo se llama Arequipa, y en Arequipa le dicen chicha de guiñapo. Ujú. Y ese maíz o sea, tiene fenoles, tiene un sabor a fruta roja, a fruta morada increíble. Y en fermentación eso Qué explota, bueno. ¿no? Ahora, nosotros sí, de hecho hacemos fermentaciones controladas y todo, pero nuestro objetivo es ir, o sea, estar en Arequipa, estar en ese entorno donde de hecho estas picanterías, que son estos restaurantes donde venden comida muy, muy típica de Arequipa, tienen unos cucharones de madera que ellos lo usan siempre, tienen su chicha madre, donde terminan de hacer la chicha, le ponen el conchito, que es lo que resta, sigue fermentando y le ponen la nueva fermentación. O sea, tienen una tradición y un control de su fermentación muy, muy interesante. El acidez es muy limpio, muy láctico, no es acético. Controlan Qué bien la bueno. oxidación. Algo que me Y, gustó, sí, 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 dime, dime. en el norte del Perú, en Piura, Catacaos, es una ciudad también de chicha, y ahí hace mucho calor, ¿eh? Lo interesante del norte es que inconscientemente ellos hacían la maceración porque ellos muelen el maíz fino, le ponen al agua tibia Ujú, y con sus manos diluyen la harina del maíz. Pero como las manos pueden soportar solo temperaturas, o sea, no temperaturas muy altas, ujú, inconscientemente están haciendo esta transformación de azúcares por medio de una maceración y un tiempo, ¿no? ujú, Entonces, ellos saben que si lo haces con las manos es mejor, pero en realidad, ujú. o sea, lo están haciendo una maceración de Sí. transformación de azúcares. Y es inconscientemente, Y entonces, ahora que y ahora que hablaste del tema de que se tomaba mucha chicha también en comidas, ¿cómo fue el proceso de, porque realmente vosotros pues estáis intentando repescar o darle otra vida a este tipo de fermentados, pero realmente se seguían haciendo mucho o ya cada vez menos, como puede ser otro tipo de productos, de productos fermentados, porque realmente lo que pasó con muchos de estas charlas que estoy teniendo, como también hasta pasó con la sidra, como otros, como que hay tipos fermentados tradicionales que los fueron desplazando como otro tipo de fermentados que se veían como mejores. En el caso de la sidra vino el vino, en el caso, me imagino que de la chicha vino la cerveza, o vinieron como otros destilados que parece que son mejores de calidad y van desplazando los endémicos. ¿Y cómo se vive ahí? ¿O realmente no se vivió tanto? ¿Depende de qué zonas? en realidad sí hay zonas que tienen sus tradiciones muy marcadas, pero lo interesante de la gastronomía es que la gastronomía mantiene viva la chicha porque en ciertas partes del Perú hay chichas para cocinar. O sea, que ellos agregan una chicha muy ácida, bastante acética, al aderezo, al maridaje de las carnes, o sea, y siempre en el mercado vas a encontrar chicha para cocinar, que es esta chicha ácida, y la chicha para tomar, que lo que hacen es controlar un poco más la fermentación. Bueno, o sea, inconscientemente dejan solo unos pocos tiempos de fermentación, le agregan azúcar y lo ven para refrescarse, con un poco de burbuja natural, ¿no? Bueno, aquí Entonces, no sé si, llegando por ahí, no sé si conoces tú el Agraz, el Verjus, me imagino que sí. Que aquí vendría a ser bueno, yo aquí una marca, son que conozco aquí en España, y lo que hacen es cosechar las uvas cuando todavía están verdes y las fermentan. Tienes una fermentación, pues, tienes sí, una bebida súper tartárica y es un aliño mozárabe que ahora se está repescando. Porque realmente no tienes acético, tienes tartárico y no es tan agresivo. Y ese era el Verjus, que por lo que me dices vendría a ser lo mismo, ¿no? interesantísimo, Una mejor hecha vendría a ser el vino y la graz, que le llaman cuando todavía está tal verde, cual. la uva, es el aliño que hacen para no tener que meterle limón, lima, bueno, que en otros sitios es que ni siquiera había, entonces no es que no quisieras añadir el limón y lima, es que no tenías Exacto. para añadirle. Interesante. Y el símil yo creo que Sí, pinta bastante, es bastante parecido. Porque yo la jora que probé, yo creo que debía ser más de cocinar que de beber, porque estaba acética, sí. bastante acética, ahora que lo Sí, de dices, hecho, sí.
Sí, hay muchos lugares donde sí se perdió un poco el hecho de que el maíz sea la parte dulce e inicia la fermentación y se empezó a agregar mucho el tema de chancaca, que es la panela, el azúcar sin procesar. Entonces, en muchas partes de Perú, sobre todo en la altura, hacen una cocción del maíz por mucho tiempo y luego le agregan este chancaca o estos cúmulos de azúcar. Y claro, el agente dulce es justamente esto y las levaduras espontáneas o una madre hacen trabajo de fermentación. Eso sí, en parte, invade por mucho tiempo de lo que son nuestras tradiciones, de lo que podría ser el azúcar natural o el mosto solo del maíz. Y sí se hace mucho eso, ¿no? Entonces la idea de nosotros es también de alguna forma que la gente vuelva a hacer las chichas solo con el mosto del maíz y entender y tratar de hablar con ellos y ver las transformaciones del almidón naturalmente, ¿no? Ahora, las chichas siempre van a ser ácidas, es espontáneo, no es inoculada una levadura, es normal, pero llega a ser un ácido muy limpio, llega a ser, cuando se fermenta bien espontáneamente, llegas a tener una acidez que te refresca, que te da, tienes todo el retrogusto del maíz. Los maíces que tienen notas increíbles de sabor. Sí, eso me quedó... Amarillo, medio naranja, y tenía notas a durazno increíbles, tenía notas a durazno, era durazno el maíz, y como, wow, es increíble este maíz, está Sí, buenísimo. a mí todo el trabajo que, bueno, que explicaste la otra vez que hicimos en la charla de las 5 de toda la, bueno, de todo el concepto de esta reinventar la chicha, o bueno, me pareció fantástico. De aquella como que empecé a investigar mucho. Yo no conocía tanto la de Sudamérica, pero sí que siguiendo un poco al hilo y que estoy hablando contigo y me recuerda muchísimo. Yo con México tengo mucha más relación. Y cuando estuvimos grabando unas cosas para programa Alma por la zona de Chihuahua, Ya, tuvimos la posibilidad de charlar con los tarumaras, con Pajarito. Y realmente bueno, unos indígenas que realmente siguen manteniendo las tradiciones, viven bueno, en la montaña, y ahí sí que decían que seguían haciendo no la chicha, ellos llaman el tesguino, que el realmente tejuino, es de todo maíz, sí, el tejuino es de maíz. sí, es que tienen como dos. En la zona de Chihuahua le llaman más tesguino y en la Ya, zona de Guadalajara, Jalisco, es el tejuino. Y el el tejuino tejuino. el que probé, allí no sé si lo hacen, pero el tejuino le ponían como granizado de limón. Es el que probé yo en la zona en Guadalajara. No sé si era tradición o no, pero sí que lo probé más con... Pero bueno, en la parte de arriba me decía que tradicionalmente lo hacían para fiestas y para poco más. Aquí una pregunta me preguntaba Angie hace bastante, 17 minutos, si tiene un lugar en especial que se prepare la chicha. En Ok, vasijas, ¿no? O algo así. sí, vasijas de barro, definitivamente. Eh, es algo muy histórico, porque de hecho la vasija o el recipiente es como nombraba para dónde va a ir dirigido la chicha antes, ¿no? Entonces ya había modelos, formas de vasijas de barro hechas para ritual, que era para tomarlo, ¿no? En el norte lo toman en mates, estos mates como unas calabazas, que es donde ellos lo beben. Y es interesante porque todo ese entorno, o sea, influye mucho que donde se prepare la chicha hay elementos de madera o ese tipo de calabacines o los cucharones de madera, porque esto tienen todas las bacterias que sigue, o sea, sigue influyendo. Y si le cambias de cucharón o le cambias algún elemento del alrededor, te cambia la chicha, porque las levaduras están ahí. Y el reposo siempre es en barro. Entonces, Siempre. siempre hay un sabor, ese sabor, no sé si mineral, es un sabor ligeramente, lo tengo en la lengua, es un sabor que tú sabes que es una chicha hecha muy artesanalmente. En Ecuador, por ejemplo, entierran la chicha. En Perú, una parte de Perú también, que es algo muy interesante que Algo han llegado a parecido. estandarizar el tema de la temperatura bajo tierra y todo, y cuando tú sacas Bueno, esa nosotros chicha, tiene algo que ver o algo parecido como también fermentáis el pisco.
que media vasija va en la tierra y media vasija no, no tiene nada que ver, son dos cosas distintas. O Bueno, sí, puede venir algo de ahí o no. sí, sí. De hecho, yo creo que de la chicha se pasó a esto, ¿no? O sea, ¿Qué pasó eso, es no? como una unión en lo que vino el mundo del vino, el de la fermentación, y un poco de lo que estábamos acostumbrados nosotros a cómo hacemos nuestras chichas, ¿no? Yo creo que esa es una mistificación, y ahí nace el pisco y las formas largas, ¿no? En el caso de la chicha sí se enterraba, de hecho por el tema de la temperatura, pues muy controlada, pero y lo dejan todo un año y esas chichas, o sea, hacen una fiesta, digamos, y la fiesta es con música y la gente se reúne y hacen el hervido de la chicha a leña, hueles esa leña, se impregna en el maíz, en la chicha, luego las filtran y las ponen en esos chombas, le dicen, de barro gigantes, las entierran, desentierran la del año pasado, se ponen a beber, o sea, es toda una fiesta, es un ritual de la chicha. Y al Sí, sí, año nosotros... siguiente hacen lo mismo. Pero esa chicha es como, o sea, tiene un sabor, es muy peculiar, no es como muy, es como que algo muy diferente y único. Tiene muchas notas, de hecho es láctico, tiene una acidez muy marcada, tiene sabores como a cuero, a tierra, Qué bueno, hay mucho en chancaca. Y es como, o sea, son fermentaciones que en verdad sean un lujo de poder tomar algo tan interesante, tan rico que sí, tienes que esperar hablaremos, todo un año. Y ya hablaremos nosotros por fechas para ver, hacerme coincidir de poder verlo, porque me está haciendo la tenemos que boquita ir, así. Javier, tenemos que ir en serio. De hecho, tienes que venir a Perú y tenemos que ir a una de esas comunidades. Sí, Tenemos que tengo probar ese pendiente. tipo de chicha, definitivamente. Porque no, pero no, no en tierra, pero vosotros en Ecuador, bueno, cuando yo te conocí, vosotros ahí en Galápagos, hacíais fermentación, no sé si era chicha o no, pero sí que hacíais bajo el agua, ¿no? No, no sé si también enterrabais, pero bajo agua sí que hacíais. Bueno, y también te veo en una masterclass que diste también para un evento de fermentados que hicieron ahí que también diste una charrita sobre fermentaciones Sí, en agua. en Pero ¿cómo mar. era chicha o era chicho? Sí, No, en mar. bueno, sí. O sea, lo que pasa es que aquí en Sudamérica sí le llamamos chichas a los fermentados de frutas. O A sea, un todo. fermentado que no sea de vino, le decimos chicha. Oye, Como la chicha de tepache, que es piña, tepache de todo tal y... cual. Tal cual. O sea, ahí le dicen como tepache al de piña. En cambio, aquí chicha es si has fermentado algo, es chicha. Pero la base, o sea, de lo que nosotros llamamos el chicha de jora, ¿no? El del maíz. En Galápagos sí hicimos fermentación, de hecho la presión atmosférica ayuda mucho a la levadura. Antes de iniciar una fermentación, nosotros le oxigenamos un montón y luego lo tapamos porque la levadura necesita oxígeno. Y la presión atmosférica ayuda muchísimo a la fermentación. Bueno, hicimos muchas pruebas en Galápagos, pero al final terminamos reposando o macerando un cóctel ya hecho y lo que hacía era que la presión atmosférica lo tiene muy presionado un alcohol con un fermento y cuando sacas es como si hubiera pasado un año, pero en verdad ha pasado 3 meses, ¿no? Es Sí, qué esa bueno. combinación. Sí, no, Y bueno, comentaba, ¿no? Que hasta el tapón veías cómo se iba metiendo, ¿no? Cuando iba bajando sí, profundidad. tal cual, tal cual. Una experiencia muy Súper, bonita, una increíble súper. experiencia. Pero bueno, además aquí, aparte de la chicha de jora, hay otros fermentados. Hay un fermentado de agave también, la chicha de cabuya. Este fermentado es muy interesante. Van a los cactus, hacen un hueco al medio, le ponen agua, lo tapan, y después de 1 o 2 semanas vuelven y toman del mismo cabuya del plan, de la planta, empiezan a beber las chichas. O Bueno, sea, ese sería el equivalente al pulque, ¿no? Al pulque sí, mexicano o al miski, que también tuvimos hablando sobre el miski también ecuatoriano, que también es algo. Y no sabía que también en en Perú Perú chicha. también teníais. ¿Y cómo le La chicha llamáis de ahí? cabuya, en Ayacucho, en Huancavelicas, en eso. Cuando estés aquí, vamos a hacer toda una ruta de chichas y fermentados. Sí, Eh, y ahí no destilaban, ¿no? El producto ese, como puede ser el Comité con México o el Miski en Ecuador, sí. Bueno, en realidad ¿no? no, nosotros estamos destilando maíz, estamos probando con un maíz mote. Bueno, en este caso no es una fermentación espontánea, es una fermentación controlada con levadura, porque lo que queremos es transformar en alcohol, ¿no? Y hacemos una destilación y, o sea, lo interesante de los maíces con los que estamos trabajando es que tienen mucho sabor. La destilación te da esos aromas muy interesantes, empiezas a buscar fruta, empiezas a buscar especias,
empiezas a preguntarte un poco de dónde viene el maíz, ¿no? De dónde ha crecido, de qué lugar y el por qué. Y bueno, en maíces en Perú hay muchos maíces, ¿no? Cusco es un ejemplo. Cusco tiene una variedad de maíces increíble, de todos los colores. Hacen cualquier cantidad de chichas. Y las chichas en Cusco son ricas por el tema de la temperatura, por la presión y por ese ambiente frío, ¿no? Son fermentaciones muy largas donde la levura espontánea hace su trabajo, ¿no? ¿Y tú crees que, que volver otra vez a la chicha, a darle valor también a este estilo tradicional, ayudará también al campo a rescatar maíces endémicos y a Tal cual. toda esta economía sostenible que nosotros de Programa Alma, para nosotros es muy, muy importante los productos, pero para mí son más importantes las personas que hay alrededor de los productos. Entonces, Es que es entonces, el producto. ¿crees que todo este trabajo que estáis haciendo o realmente estáis haciendo este trabajo también Sí, para eso, ¿no? Para realmente dar valor y poner en el mapa a esta gente que lleva tantos años haciendo un trabajo silencioso que yo creo que es momento de ponerlos en su sitio. No, no tanto nosotros, que igual como bartenders somos los que la última cara que ve la gente, sino también poner a la gente que realmente nos lo pone a nosotros en bandeja para que tú tengas ese maíz que después cuando lo vas a fermentar, pues sacar las notas que tú quieres. es que sí, lo que dices me parece increíble y creo que eso es algo del trabajo que haces y que también nos inspira a nosotros, que siempre lo estamos siguiendo hace muchos años, para empezar a hacer este tipo de cosas. De hecho, el objetivo de los proyectos que estamos trabajando ahora con el tema de la chicha es justamente ese. O sea, en Cusco estamos ya trabajando, viendo la posibilidad de poder contribuir al rescate de un maíz con el que antes se hacía chicha y ya no se hace chicha. ¿Por qué? Porque el hijo es el agricultor, el hijo quiere ser ingeniero, se viene a Lima y se pierde, o el hijo ya no quiere saber nada de la tradición. Entonces hay maíces que se han estado perdiendo y nosotros nuestro trabajo es ir a ese lugar, probar ese maíz, entender qué contexto o qué pasa con el maíz en su entorno, o sea, qué valor tiene este maíz para este grupo que suele celebrar con chicha, que solía tener toda esta fermentación, esos envases, o sea, en verdad, qué significa ese maíz para ese lugar y nosotros empezar y a diseñar o intentar hacer recetas o intentar buscar proyectos en torno a ese fin, ¿no? A esa visión de que se pueda trabajar algo con ellos. El maíz, este maíz que vamos a ver lo del Cusco está muy interesante, la verdad. Queremos hacer muchas pruebas, queremos ver de qué forma. No va a ser algo muy continuo, va a ser como que una vez al año y también nos gusta eso, nos gusta que respetemos el maíz, que salga una época y solo esa época se fermente, que haya poca producción, está bien que haya muy poca producción, pero eso es lo que queremos, que tener este impacto y tal vez no solo en Cusco, sino también en Huancayo. En Huancayo otra comunidad hermosa que trabaja muchos maíces, que la gente vive de eso. En el norte, que la gente bebe chicha, la Coca-Cola es la chicha en el norte, y tienen en su ADN el chicha. Ir con Sí, yo creo que ellos, es, sí, yo creo que es extremadamente importante esta parte que para nosotros muchas veces como bartender, cuando hablamos de sostenibilidad de un entorno, pensamos que es cuando vas allí no tienes plástico, pero es mucho más, o sea, es generar una economía circular, es increíble. que se mueva, que darle publicidad, que ellos se sientan orgullosos de hacer, lo que dices tú, que igual sí que se vaya a estudiar a Lima, pero que vuelva con ese conocimiento y haga algo ahí pues próspero para vivir en donde quiere vivir, que es en su entorno, que no esté obligado a salir del entorno. Pero lo que comentas tú ahí, nosotros, por ejemplo, con Seila, que estamos también haciendo por aquí también trabajos, estamos hablando con Sidra, estamos haciendo un trabajo con el aguardiente de Brujo, nos lo encontramos también aquí, pues que niños pequeños que quieren empezar a destilar, igual antes no había esa inquietud por la gente de volver al campo. Entonces, realmente es un movimiento global. Igual sí que hay diferencias en algunos contextos, pero realmente el movimiento es completamente global. En todos los sitios hay esa inquietud de que los niños se van, la gente se quiere marchar y después sabemos que va a ser muy difícil que Sí, que vuelvan a su tierra a poder trabajar.
No sé si eres tú o soy yo, pero la conexión como que se está parando un poquito. No sé si a mí me estáis escuchando o es lío o soy yo. No sé si a mí me escucháis, ponerme ahí algo. Sí, ya te veo, lío. Ya, Sí, se quedó un perfecto, poquito perfecto. cortado. Sí, sí, ya está. Buenísimo, lo que comentas es eso, y aparte es la empatía, ¿no? Que con nosotros como bartenders, aquí en Perú estamos pasando, bueno, por todo esto y al final nos ponemos a decir, el bartender, ¿qué está aportando a todo esto a la sociedad? ¿De qué forma podemos contribuir con algo, ¿no? Y yo creo que ir a nuestros orígenes, ir a nuestros productos, ir en reverso un poco, ver lo que se hacía antes, pero siempre viendo para el futuro, vamos a poder contribuir en algo a nosotros los bartenders y sentirnos orgullosos, ¿no? Y todo lo que hace Javier en serio para nosotros es de total inspiración. Y tal vez yo hace mucho tiempo te sigo y tal vez una de esas clases que diste o viste también me motivó a decir, oye, en Perú también tenemos chicha, ¿qué pasó? Y claro, empezar a hacer ese tipo de cosas, pues, en serio, en serio. No, realmente antes igual sí que era verdad que vosotros mirabais más para aquí, pero ya hace tiempo que nosotros también miramos mucho para allí porque estáis haciendo un trabajo fantástico también allí. Se te escucha un poquito mal, pero ahora ya se te escucha. Bueno, yo tengo aquí, no sé si llego, tengo por aquí, no sé si te suena. Buenísimo, el batancito. Lo tengo aquí en mi taller de cuando nos conocimos ahí en Ecuador. La verdad es que ya te seguía de lo que estabas haciendo en Galápagos y llevo siguiéndote un tiempo y la verdad es que el trabajo que estás haciendo ahí también se parece muchísimo a lo que estamos haciendo ahí. Sí, dicen que también que se parece al masato. El masato es el de Colombia, ¿no? Pregunta Eh, Aida. Aquí en Perú el masato le llamamos el fermentado de yuca, que ya va Yuca. un poco más a la selva, a la parte amazónica. Sí, No y es sé. otro mundo muy, muy bonito. Sí, porque ahí Aida me comenta eso, que se llamaba masato, pero no sé si leí algo que el masato en Colombia, bueno, como cada sitio le llaman distinto, Sí, sí. creo que le llamaban al destilado, a la chicha vuestra, al fermentado de maíz, creo que en Colombia le llamaban masato. Pero no estoy seguro, ¿eh? O sea, que es como en cada sitio lo que hablábamos, tesguino, hasta el atole, que pues, puede llegar a ser hasta parecido. En México también el maíz lo utilizan para prácticamente todo y también tienen muchísimas variedades. No sé si tantas como vosotros o más, la verdad es que no lo sé, pero sí que Sí. trabajan muchísimo también el maíz. No, y aparte la energía que tienen al hacer sus cosas los mexicanos es súper chévere, en serio. Están muy conectados, saben lo que tienen, saben lo que hacen y bien, bien, bien con eso. De hecho, en Perú hay muchos fermentados. El masato es un fermentado de selva, yucas, ¿no? También hacen el tucupí, que es un fermentado más láctico, y hacen un tucupí reducido que tiene un sabor umami increíble. Nunca he probado algo con tanto umami natural. Y es el tucupí negro, le dicen aquí. Tucupí negro. Sí, es el fermento de la yuca, pero una fermentación láctica, o sea, no alcohólica. Y una vez fermentado, ellos lo cocinan a leña siempre, con algunos botánicos, le ponen sacha culantro, que es un tipo de culantro, ajíes, y eso lo reducen hasta que se vuelve algo pastoso negro, y eso es su condimento, eso es su condimento de sus comidas. Y tú pruebas eso, es una bomba de sabor, o sea, el umami es súper presente, ¿no? Qué Nosotros bueno. estábamos empezando a destilar este fermento y también ver qué pasa con el alcohol y todo esto. Sí, me comentan, bueno, Carlos y alguien más por aquí, que en Colombia el masato es de arroz, que destilan, Ah, ¿en serio? fermentan el arroz. Sí, por eso te decía que a mí me sonaba que en Colombia era otra cosa. Por eso, cuando te empiezas a intentar a encontrar símiles, sí que es muy complicado hablar porque que cada cosa en cada sitio se llama un poco distinto. También comentaba antes Ferran Bel que, bueno, yo creo que también el tescuino, que sí que le añadían sal y limón, que sería lo mismo, y que en México hay muchísimo por ahí. Sí que están Mira, comentando, como voy ahí viendo, justo pero como comenta vamos Omar, hablando, me estoy perdiendo un poco. saludos a Omar, aquí está Sí, justo dime. Omar, un colega bartender que trabaja mucho el tema de fermentación también. Sí, La yuca lo brava, conozco de cuando estaba en Omar, ¿no? Estaba o algo así.
nos habla sobre la yuca brava. La yuca brava es una yuca que tiene, bueno, la yuca de por sí tiene alto contenido de cianuro, se tiene que consumir cocinado. Pero la yuca brava es una yuca en Perú, una comunidad que se llama Boras, que ellos no podían consumir esta yuca porque tenía mucho contenido de cianuro, era muy fuerte, era venenoso. Y entonces ellos lo fermentaron para que asimilar esto y nace el tucupí, ¿no? Y lo reducen y la cocción elimina el cianuro y tenemos el tucupí negro, el tucupí. Qué bueno. Sí, en alto en almidón. Sí, está increíble. A ver, yo ya a ver con quién. Ya me están dando ganas de empezar a conocer algún fermentadito más. Pero ya quedaremos otro día y hablaremos Por de otro. Porque la supuesto. verdad es que, bueno, yo realmente estoy descubriendo en estas charlas, estoy descubriendo más fermentados que en cualquier libro, porque realmente tienes ahí un montón de gente que te manda información y después solo es apuntarla e ir viendo. La verdad es que es fantástico todo el movimiento que está habiendo por todo el mundo de volver a los orígenes y otra vez intentar conectarnos con la tierra y con algo. Yo también, Exacto. aunque O esté, sea, aunque esté aquí. es conocerlo, pero es algo que estamos todo el tiempo como intentando hacer qué paso vamos, ¿no? O sea, lo estandarizamos, tenemos la chicha, ponemos un porcentaje de levadura, un porcentaje de azúcar, pero luego decimos, ¿para qué? Si controlamos el azúcar y luego la levadura lo pone el ambiente, entonces hay que hacerlo como lo hacían antes, pero hay que controlar y crear un valor más alto, ¿no? Entonces ahí empieza el tema de la destilación, para tal vez poder agarrarle un poco de destilado, poder ya buscar formas de envejecerlo, reposarlo en barro por mucho tiempo, ver qué pasa. Sí, una Entonces, chicha, una chicha encabezada puede ser divertido, ¿no? También. sí, sí, sí. Es Eh, interesante. De hecho, no quiero dar más detalles porque es algo que recién estamos haciendo, pero está saliendo algo bastante interesante a nivel de sabor y a nivel cultural, sobre todo, ¿no? A nivel social, porque estamos ya trabajando con algunas comunidades. Ahora todo esto de hecho nos paró, pero este paro de la Sí. pandemia también nos ayudó a poder hacer cosas en casa. Entonces aquí en casa tenemos un poco de alambique, tenemos un fermentador, tenemos ollas de cocción y Bueno, nada, porque aparte, a aparte, prueba. aparte de la chicha, háblame un poco también, cambiando un poquito de tema, que no nos queda, bueno, nos quedan como un poquito más de 10 minutos, pero las que vi que sacaste unas ginebras. Ah, Háblame sí, un, lanzamos un sí, gin. háblame un poquito. Sí, Ya aprovecho para preguntarte, ya que no hablamos mucho. yo de hecho voy a mandar a España apenas podamos hacer el envío y te voy a mandar una botella. Qué Bueno, en bueno. ese caso es un gin de autor, le decimos gin de autor porque usamos botánicos peruanos, estamos usando productos de costa, usamos tuna es la fruta del cactus, Sí, tuna, sí. manzana, hierba luisa, conchas de abanico, algas, hacemos diferentes maceraciones, diferentes volúmenes de alcohol, hacemos una destilación, purificamos el alcohol antes, hacemos hidrolatos para potenciar un poco el mar. Y Qué este es bueno. un proyecto que salió en pandemia, es un proyecto muy bonito y bueno, habla sobre el mar peruano, sobre los productos que en Perú tenemos una extensión de mar increíble y no lo usamos mucho y es un poco como llevar a la coctelería, ¿no? Qué Eso bueno. también hace el de viaje a Galápagos, porque cuando llegué de Galápagos quería mar, quería, ¿dónde está el mar? Sí, bueno, necesitaste bucear, ¿no? Mucho ahí. Bueno, a mí el bucear me apasiona también. Es Sí, la verdad increíble. es que sí que, bueno, es que Lima también igual el mar, pues no es el más bonito tampoco, ¿no? Porque siempre tienes ahí, pero es como gris todo, no es el concepto de, de De mar que, Galápagos, sí. que, que igual, O como en que igual España, ¿no? tienes en otras partes. Sí, bueno, en España depende que zona. Sí, bueno, en España sí que es más agradecido, igual también. Pero sí que tengo pendiente un viajecito por ahí. La verdad es que tenía alguna cosita ya prevista, pero bueno, todo obviamente se está parando y ahora está, No, está, claro. está contando. No, sí, y apenas podemos mandar botellitas a España. De hecho, estamos en comunicación para que pruebes el gin. Y con respecto al tema de los fermentados y el trabajo que estamos trabajando, que estamos haciendo ahora con el tema de las chichas, porque ya tenemos ya una selección de maíces, tenemos ya algunos prototipos de fermentación, algunos destilados. Nos encantaría que pruebes y que estés aquí, que podamos ir a las comunidades y que puedas probar esas chichas y eso Sí, estás totalmente invitado, definitivamente. yo me apunto y seguro que anda por ahí Seila con la cuenta de programa Alma y yo creo que levantará las manos ya, porque me dice que el viaje pendiente que tiene es Perú. Yo tuve la suerte de conocerlo, pero hace muchísimo, entonces sí que me apetece muchísimo volver a veros, porque realmente cambió Perú en los últimos 8 años, bueno,
algo extremadamente increíble de cuando, no ves, ya está por Isela, de cuando, de cuando lo vimos, sí que tengo muchas ganas. Bueno, estuve eso, en clase maestra, creo que fue la segunda clase maestra, Yo con, estuve en esa clase con maestra, ahí tengo una foto tuya. Ahí, en serio. sí, pues, Increíble tu clase, sí. era joven, pelo no tenía todavía, pero sí que de aquella era joven. Sí, pero fue de mis primeros viajes internacionales. La verdad es que fue increíble y bajamos también a conocer un poquito de Pisco. Pero sí Bueno, que el momento del bar era tal cual. otro que el que hay ahora. Ahora, bueno, también comentaba también antes Omar hoy un poco la misma línea que decías tú, de rescatar un poco también los fermentados tradicionales, de apoyar a los productores, que yo creo que hay mucha gente que ya está empezando a hablar el mismo Sí, idioma sí. de cultura, tradición, valores. Yo creo que es Y muy, muy futuro, ¿no? importante, sí. Sí. Yo creo que la industria es necesaria porque vivimos, es necesario, o sea, pero no está reñido, no es si estás con uno, estás con otro. Yo creo que tiene que haber un equilibrio entre todo y que alguien que quiera hacer un producto más pequeño tenga su hueco y sobre todo se valorice, generar ese valor, como estabas diciendo tú antes, que realmente si es un producto que hay poco, se hace una vez al año, tal cual, eso no es que sea caro, eso es que tiene un costo alto. Y yo creo que es importante, es muy importante que la gente entienda eso, que las cosas no son caras, tienen un coste. Y hay otras cosas que tienes 3 cosechas anuales y que haces litros, que tiene otro coste. Entonces es poner cada cosa en valor. Y yo creo que es importante el trabajo que bueno, que hay mucha gente ya que está haciendo, Mar, tú y muchos otros amigos, también estaba por ahí antes Carlos, que me hizo una charlita también sobre el biche, que está haciendo un trabajo increíble también en Colombia sobre su destilado tradicional del Pacífico, la de caña, y ahí realmente hay un movimiento muy, muy, muy interesante de gente joven, yo me meto también en jóvenes, con ganas de hacer cosas, yo creo que es fantástica esa reflexión que estás haciendo. Por supuesto, el tema del producto peruano, bueno, el tema del producto. De hecho, nosotros estábamos hablando hace poco con unos amigos de Bolivia, tuvimos una conversación también, y ellos están también muy enfocados en lo que quieren. Ellos intentan hacer unas normas de cómo debería ser la chicha ahí, qué cosas respetar, qué cosas no. Están haciendo un trabajo increíble. En Ecuador igual han sacado una cerveza con chicha, han podido inocular alguna de las levaduras. Yo creo que va a ser una tendencia y bueno, es el trasfondo y el objetivo tiene que ser beneficiado toda la cadena de la trazabilidad, los agricultores, el potencial que tiene, el potencial del maíz, que los conozcan, ¿no? Y que nosotros seamos eso, ese comunicador y sobre todo el poder expresar nuestro tema de la coctelería y todo lo demás, ¿no? Sí, Entonces, yo creo que la coctelería viene a ser una excusa para mantener, para mantener tradiciones, como la cocina, como cualquier cosa. Somos una parte más, pero igual sí que pues tenemos más contacto con el público final y yo creo que es importante que también demos ese paso, que obviamente trabajar con cerveza, me gusta trabajar con cerveza, me gusta trabajar con vino, pero también me gusta trabajar con sidra, que son fermentados que tenemos por aquí, o sea, que trabajes con uno no quiere decir que no puedas trabajar con otro. claro, Un saludo, Alonso. Tengo muchas ganas también de verlo. Fue uno de los primeros, yo creo que fue el primer barman peruano que vino aquí a mi taller hace muchos, muchos, muchos años. qué chévere. Alonso, sí, Saludos. Alonso Palomino. Por ahí No sé también cuántos, está. pero hace muchos. Sí, no, Alonso. De hecho, estamos aquí hay muchos bartenders, muchos colegas haciendo cosas muy interesantes y yo siempre igual siguiéndolos, viendo lo que hacen y bueno, intentando crecer todos juntos. Eh, de hecho, aquí en Perú, aparte de todo esto de la fermentación, hay fermentado de frutas, pero algo que nos gusta mucho y nos apasiona un poco el trabajo que estamos haciendo ahora con el tema de la fermentación es el poder llegar a cada lugar, ¿no? Y poder hacer la chicha donde se hacía antes, ¿no? Entonces, y encontrar un poco el significado de esas cosas. Y luego buscar este punto de innovación y poder traerlo aquí, ¿no? Sí, yo creo que es importante y que cada vez haya más gente, porque también, bueno, en la charla esta que estuviste
hablando sobre fermentados enterrados. También se estaba hablando ya de un whisky que estaban haciendo también de chicha, Sí, de acá hay un whisky, whisky, se llama Black Whisky. Black whisky, y también en la misma ponencia había dos, uno Quilla, boliviano, Quilla sí, de uno Bolivia, sí. boliviano, sí, que Sí, también tiene un buen estaban trabajo. haciendo, que Sí, sí, por ahí también está realmente Fer, no probé nada, fue la primera vez que lo oí, fue ahí, y la verdad que también el discurso era muy interesante. tal cual. También decían de dar mucho valor y mucha presencia a las mujeres, porque también era un método, un medio de que generaran ingresos y tener una independencia económica como que para poder también tener, bueno, pues esa tranquilidad. Y yo creo que nosotros igual vemos chicha, pero realmente lo que hay detrás es mucho más grande. Hay mucha gente, que lo que comentabas tú antes, ¿no? La cadena de valor es muy importante que se mantenga, porque realmente puede ser lo que dé la diferencia de que pues, una mujer sea independiente, un niño pueda estudiar, o sea, hay muchas cosas que hay ahí. Claro, de hecho en Perú nosotros debemos el tema del origen de la chicha a las mujeres. Ellas son las encargadas ellas fueron las que diseñaron la receta, ellas fueron las que controlaron la fermentación, ellas fueron en realidad las que hacían la chicha, los hombres no hacían la chicha ese tiempo. Y nosotros también estamos viendo ese tema. Y claro, yo hablo bastante con Fernando, con Fer, que es el de Quilla, porque yo siempre le pido unos consejitos, ¿no? Y cómo es la destilación, cómo con esto. Y muy buena gente, me ayuda, me dice, oye, hace esto, lo otro. Y todos tienen esa visión, lo tienen muy claro en Bolivia, en Ecuador también. Y bueno, aquí en Perú estamos intentando hacer algo también con lo que tenemos. Pero la única forma de poder hacer eso es trabajar en equipo, en grupo. De hecho, aquí están viendo muchos de mis colegas. Es, programar viajes, viajar. Yo estoy viajando ahora también a la selva, luego voy también a Huancayo, luego a Arequipa. Ahora que ya se puede viajar. Y nada, sumarnos, hacer ir todos con esa misma dirección. Y cuando llegues a Perú, Jair, vas a tener unos 10 productos. Voy a tener el quilla de Bolivia, vamos a tener el Blig Whisky, Sí, para que puedas probar esto, ¿eh? yo creo que lo más importante es esto que comentas. Yo creo que muchas veces nos focalizamos demasiado en la competencia, pero yo siempre digo lo mismo. Cuando la marea sube, todos los barcos suben. Entonces yo creo que es importante entender que si el sector sube, vamos a subir todos. Y que cuanto rememos todos juntos, yo creo que es mucho más interesante. Ayudarnos entre nosotros es lo mejor que podemos hacer, porque hoy, pues eso, hoy tú sabes algo más que el otro y se lo cuentas, pero el día de mañana el otro sabrá algo más que tú y te lo contará a ti. Entonces yo creo que Exacto, eso es extremadamente importante. sí, definitivamente. Y creo que somos esta generación que tenemos que hacer algo o dejar algo para que los otros lo hagan, pero tenemos que estar ahí y trabajar en equipo, ¿no? Igual con la gente de Sudamérica, de Ecuador, de Bolivia, ahora también con Chile, estamos, o sea, creo que tenemos algunas relaciones por ahí para trabajar juntos, siempre estar informados. En España igual, entonces siempre estar compartiendo las cosas, viendo cómo podemos hacer. Y yo creo que esa es la forma, ¿no? Pues qué bien, tío. Pues qué gustazo hablar contigo. Quedan 2 minutitos, entonces antes de que se me corte, ya prefiero que nos despidamos. No sé si quieres decir alguna cosita más antes de acabar, si se nos quedó alguna cosa. Bueno, primero, Jair, agradecerte por la invitación. Siempre es un gusto platicar. Y, bueno, ya estás totalmente invitado a Perú y la ruta de la chicha está ya hecha, así que solo ponernos bien de acuerdo y armar eso. De hecho, muchos bartenders que están escuchando seguro que vamos a estar ahí. Y nada, agradecer a todos y nada, seguir. Si alguien quiere alguna pregunta por la información que estamos ahorita haciendo en el tema de investigación de la chicha, encantadísimo de poder compartir, de fermentar. Si vienen aquí a casa, yo estoy fermentando. Y agradecer a todos y seguir pues con el tema de la chicha. Arriba la chicha. Pues eso, pues como siempre, un lujazo poder charlar contigo. La verdad es que siempre me encanta. Tenemos que hacerlo más a menudo y más que, bueno, ya te tomé la palabra desde la primera vez, a la que podamos viajar, por ahí estaremos. Y la verdad es que un gustazo y también pues agradecer a toda la gente que se está conectando, que la verdad es que vimos muchos amigos por aquí. Y eso también quiere decir que realmente hay interés en lo que estamos hablando, y yo creo que eso es lo más importante de todo. Porque podemos ser solo dos, pero si vemos que realmente hay un interés pues sano por esto, que realmente creo que es lo más importante.
Pues lo dicho, pues muchas gracias, gracias a todos y nos iremos viendo pronto seguro. Chao, Buenísimo. chao. Nos vemos. Gracias a todos. Chao, Javier.